Evangelizando con la espada del Espíritu. Hermanitos, es importante tomar en cuenta las Sagradas Escrituras para vivir nuestra vida cristiana como Dios lo manda. Pues vamos a reflexionar sobre esto. Cómo nuestro Señor Jesucristo nos da el ejemplo de que Él utilizó las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento para enseñar, para rebatir también. Y vamos a ver en el Evangelio de San Lucas capítulo 10, verso 25 al 28. Dice: un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: excelente respuesta, haz eso y vivirás. Palabra del Señor. Hermanitos, ¿qué encontramos aquí? Cuando este maestro de la ley le pregunta al Señor que si qué es lo que tiene que hacer para ganar la vida eterna, Jesucristo luego le cita y le dice lo importante que son las Sagradas Escrituras, porque Jesús le dice: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? ¿Se fijaron, mis hermanos, cómo aquí ya encontramos nosotros que nuestro Señor Jesucristo sabe que las Sagradas Escrituras son palabra de Dios, son inspiradas por el Señor, y que debemos de creer lo que nos dicen las Sagradas Escrituras? Ahora vamos a ver en Lucas 24 al 25, verso 25 en adelante, ¿qué nos sigue diciendo nuestro Señor? Dice: entonces Él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y luego todos los profetas. Palabra del Señor. Aquí, mis hermanitos, encontramos cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando los discípulos de Emaús van desconcertados, van tristes porque les acababan de matar al maestro, y nuestro Señor Jesucristo va platicando con ellos por el camino y no le reconocen. Y Jesús les dice que qué lentos son para entender lo que escribieron los profetas, o sea, para creer lo que estaba escrito en los profetas. Y luego dice: y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y luego por los profetas, por todos los profetas. Entonces, mis hermanos, vemos nosotros aquí que nuestro Señor Jesucristo tomó en cuenta las Sagradas Escrituras para enseñarle a sus discípulos, para enseñarle a la gente. Él no hizo a un lado las Sagradas Escrituras, como lo hacemos ahora los que nos decimos cristianos, que queremos predicar la palabra de Dios y queremos vivir nuestra vida cristiana, pero sin tomar en cuenta las Sagradas Escrituras, que decimos que conocemos a Dios, pero sin conocer las Sagradas Escrituras, que cumplimos, que hacemos la voluntad de Dios, pero sin conocer las Sagradas Escrituras, sin escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras. Vamos a seguir viendo ahora en Juan 7:38. ¿Qué nos dice aquí el Señor? 7:38. Dice: el que cree en mí, lo dice la Escritura, de él saldrán ríos de agua viva. Palabra del Señor. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí al pueblo? Dice: el que cree en mí, lo dice la Escritura, de él saldrán ríos de agua viva. O sea, ¿qué es lo que dicen las Escrituras? Que el que creyera en nuestro Señor Jesucristo, de él iban a brotar ríos de agua viva. Y Jesucristo allí está citando las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para que el pueblo se dé cuenta
de que Jesucristo está hablando de parte de Dios, viene de parte del Padre Celestial. Y Él le está dando la importancia que tienen las Sagradas Escrituras. Sigamos viendo, hermanos, en Juan 10, 34 al 35. Juan 10, 34 al 35. Jesús les contestó: ¿no está escrito en la ley de ustedes, yo he dicho que son dioses? No se puede cambiar la escritura, y en ese lugar llama dioses a los que recibieron esta palabra de Dios. Y yo, que fui consagrado y enviado al mundo por el Padre, ¿estaría insultando a Dios al decir que soy el Hijo de Dios? Palabra del Señor. Aquí de nuevo, mis hermanos, estamos escuchando cómo nuestro Señor Jesucristo está diciéndole también aquí a los judíos que no se pueden cambiar las Escrituras. Dice, porque está escrito en las Sagradas Escrituras que todo aquel que reciba esta palabra de Dios serán dioses, dioses con D minúscula. Y dice, y yo, que fui consagrado y enviado al mundo por el Padre, ¿estaría insultando a Dios al decir que soy el Hijo de Dios? Entonces aquí nos damos cuenta, mis hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo siempre utilizó las Sagradas Escrituras, fundamentó sus enseñanzas en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿por qué nosotros hoy tenemos las Escrituras abandonadas, las tenemos como enterrada o empolvada ahí, que ni siquiera la tomamos para leerla y meditarla, para conocer, para escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras? Si la Biblia nos está diciendo teológicamente la importancia que tienen las Sagradas Escrituras porque es palabra de Dios, ahí escuchamos la voz de Dios. Y dice Jesús, y no se pueden cambiar las Escrituras. ¿Por qué? Porque es Dios mismo y a Dios no lo podemos cambiar. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, el que habla en las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a escuchar, hermanitos, en Mateo 26, verso 24, ¿qué nos dice aquí el Señor? Dice, el Hijo del Hombre se va como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre, sería mejor para él no haber nacido. Palabra del Señor. Aquí escuchamos, hermanitos, cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando les está diciendo a sus apóstoles que Él va a ser traicionado por uno de sus amigos. ¿Y qué es lo que dice? Dice, el Hijo del Hombre se va como dicen las Escrituras. Aquí de nuevo nuestro Señor Jesucristo está tomando en cuenta las Sagradas Escrituras. Está citando las Sagradas Escrituras. ¿Y qué nos está diciendo? Que es palabra de Dios, hermanos, las Sagradas Escrituras. Ahora Mateo 4 del 3 al 10. Cuando nuestro Señor Jesucristo es tentado por el diablo en el desierto. Vamos a ver qué pasó. Dice, entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó, dice también la Escritura, no tentarás al Señor, tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Palabra del Señor. Hermanitos, aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo utilizó las Sagradas Escrituras para rebatir las mentiras de Satanás, los engaños de Satanás.
las tentaciones de Satanás. Pero vemos nosotros aquí que también Satanás, cuando miró que Jesucristo le citó las Sagradas Escrituras, él también se las citó, ¿sí? Pero cuando Jesús se las volvió a citar de vuelta, ya Satanás no las volvió a citar, porque se dio cuenta de que nuestro Señor Jesucristo conocía las Sagradas Escrituras y que le estaba rebatiendo sus mentiras, sus malas interpretaciones de Satanás, y ya no las utilizó. ¿Por qué? Porque Jesucristo, pues conocedor de las Sagradas Escrituras, y rebatió sus mentiras, sus tentaciones con ellas. Entonces, mis hermanos, vemos aquí qué importante es para nosotros los cristianos darle ese valor, hermanos, a las Sagradas Escrituras como palabra de Dios que son. Y vamos ahora a escuchar en Mateo capítulo 22, verso 42 al 46. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Dice: Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién tiene que ser hijo? Contestaron: de David. Jesús entonces añadió: ¿cómo es que David llama al Mesías su Señor en un texto inspirado? En un salmo dice: el Señor ha dicho a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama su Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Palabra del Señor. Aquí escuchamos, mis hermanos, lo que nos está diciendo la Sagrada Escritura por boca de nuestro Señor Jesucristo. Que los salmos también son inspirados por Dios. Porque aquí Jesús, cuando les está preguntando a los fariseos que ¿de quién es hijo el Mesías? ¿Qué dicen ellos? ¿De quién es hijo el Mesías? Ellos dicen: de David. Y Jesús les dice: ¿cómo es que David llama al Mesías su Señor en un texto inspirado? Si es hijo de David, ¿cómo lo llama su Señor? Dice, en un salmo dice, aquí le citó el salmo. Dice, en un salmo dice: el Señor ha dicho a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Les está diciendo que Él no es hijo de David, así como ellos lo están diciendo, como ellos lo piensan. Que Él es hijo de Dios y por lo tanto es Dios también. Entonces, mis hermanos, aquí vemos cómo también los salmos nos dice nuestro Señor Jesucristo que son inspirados por Dios. Ahora, hermanitos, imaginemos nosotros ahora el Nuevo Testamento, los Evangelios, la vida del mismo Hijo de Dios, la palabra hecha carne del Padre, que hoy nos habla a través del Nuevo Testamento. Ahora tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento. Esta carta de nuestro Padre Celestial para todos nosotros, sus hijos amados, sus hijos predilectos. Pero qué tanto nosotros amamos la palabra, qué tanto nosotros nos interesamos por conocer las Sagradas Escrituras, por escuchar a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Esta es una invitación, mis hermanos, que nos hace el Señor a través de esta reflexión, a que nos demos cuenta de que si nuestro Señor Jesucristo tomó en serio y Él nos está diciendo que la Sagrada Escritura es palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Darle esa misma importancia a nuestra vida cristiana, ponernos a meditar, a leer las Sagradas Escrituras, a conocer lo que Dios nos dice a través de las Sagradas Escrituras. En estos tiempos tan difíciles que estamos, hermanitos, de tantas apostasías, tanta división aún dentro de la iglesia, porque se ha hecho a un lado las Escrituras y ya no tenemos el mismo espíritu que nos guíe a través del conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, mis hermanitos, pues yo los invito a que de hoy en adelante tomemos en cuenta que tenemos un tesoro que Dios nos ha dejado y que son las Sagradas Escrituras. Que Dios les bendiga.